Una noche, un simple ladrido rompió la rutina de Isabela. Lo que empezó como rescatar a un perro callejero se convirtió en la grieta que destapó una verdad capaz de destruir su matrimonio y su propia idea de quién era. El crujido de vidrio me sacó del sopor como un chasquido de dedos. Estaba en la cocina mirando cómo el café se enfriaba cuando el estruendo llegó del jardín. Crucé el pasillo, abrí la puerta del salón y vi el desastre. El cubo de reciclaje volcado, latas rodando, servilletas pegadas a la hierba húmeda. En medio, un perro huesudo, cubierto de barro, hurgaba sin prisa. Se quedó quieto al verme. No gruñó. Solo me miró, atento, esperando mi siguiente movimiento. Tranquilo, dije, más para marcar el ritmo de mi propia respiración que para calmarlo. Se apartó 2 pasos, lo justo para dejarme un pasillo. Cerré la puerta del jardín y fui a por una toalla vieja y un cuenco. Llené el cuenco con agua del grifo y volví fuera. Coloqué el cuenco en el suelo y me agaché con la toalla en las manos. El perro olfateó, bebió sin apartarme la mirada y cuando bajó el cuello, acerqué la toalla. No saltó. Lo dejé secarse a su manera y con paciencia le fui quitando los restos de barro de las patas. Si te quedas limpio, le dije. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero cuando terminé ya se habían encendido las farolas de la calle. Le abrí paso al recibidor. Entró con cautela, paso corto, y se detuvo junto a la alfombra. Le preparé un rincón con una manta vieja y un tazón de arroz con pollo que había sobrado. Comió despacio, sin mirar los lados, como quien no confía en que la comida vaya a durar. Alejandro llegó casi a las 10. Cerró la puerta con el hombro, dejó las llaves sobre la consola y se quedó clavado mirando al perro. ¿Y esto? Lo encontré en el jardín. Ha roto el cristal del cubo, creo. Está muerto de hambre. Isabela, no podemos meter un perro callejero así como así. Puede estar enfermo o tener dueño. Mañana voy al veterinario. Si tiene chip, lo sabremos. Si no, buscaremos. Ya, buscaremos, dijo con esa media sonrisa que usa cuando algo no le encaja. ¿Y mientras? Mientras, no lo toques. Ya he limpiado yo. El perro levantó la cabeza a su voz. Alejandro se quedó quieto. No insistió, pero su silencio fue claro. Cenamos tarde, casi sin hablar. Antes de irnos a la cama, me acerqué al perro. Levantó la cola una vez, breve, como si no quisiera abusar de la cortesía. Dormí a ratos. Al amanecer oí un ladrido suave. Me vestí deprisa y saqué al perro al parque de la esquina, donde a esas horas solo pasan jubilados y corredores del barrio. Caminó sin tirar, como si se supiera invitado temporal. Al volver, busqué en internet una clínica cercana y pedí cita. La veterinaria, una mujer joven con acento de aquí, lo revisó con calma. Sin chip, anunció. Está muy delgado y tiene algunas cicatrices antiguas. Nada contagioso. Unos días de comida y descanso, y mejorará. ¿Puedo poner un anuncio por si alguien lo busca? Claro, pero te adelanto que a estos no los reclama nadie. Salimos con un saco de pienso, un collar sencillo y una cartilla en blanco. En la puerta, él se sentó sin que yo dijera nada. Me miró. Le puse el collar. Max, probé. ¿Te va? Movió la cola, como si le diera igual mientras sonara firme. Caminamos de vuelta por la avenida. Compré bolsas, una correa y una botella de agua en el bazar. En casa, Max olfateó cada esquina y eligió su manta sin hacer ruido. Yo recogí los cristales del jardín y acomodé el cubo contra la pared para que no volviera a rodar. Alejandro salió del despacho a media mañana. ¿Qué te han dicho? No tiene chip. Está sano. He puesto un anuncio en el tablón del mercado y en 2 grupos del barrio. Bien, que sea temporal, Isa. Tenemos bastante ya. Asentí. No quería discutir. Teníamos meses navegando a base de agendas. Su trabajo, el mío, visitas a su madre, facturas y turnos para llevar el coche al taller. Todo estaba en su sitio, pero lo sentíamos fuera de tiempo, como una canción que suena medio segundo tarde. Max se pegó a mis pasos como si hubiera vivido aquí siempre. Me seguía a la cocina, se quedaba en el umbral cuando yo entraba al baño, y dormía si yo me sentaba a leer. No pedía, estaba. Por la tarde lo llevé al cauce del río, donde el parque se abre y los perros corren sueltos.
Yo mantuve la correa. Max avanzó con curiosidad, olió a dos perros y decidió que prefería caminar conmigo. Al volver, una vecina me paró en el portal. ¿Es tuyo? De momento. Lo encontré anoche. Si ves algún cartel, me avisas. Claro. ¿Qué carita? No quería hablar de caritas ni de pena. Quería que comiera, que durmiera, que dejara de temblar cuando alguien cerrara una puerta fuerte. Esa noche, Alejandro avisó de que llegaría tarde. Reunión. No me esperes. Cené con Max mirándome desde la manta. Le di un par de croquetas de las mías y me crucé los brazos para no seguir. Antes de dormir me quedé sentada en el suelo junto a él. La casa sonaba distinta. No mejor ni peor. Distinta. El segundo día, Max ya subía al coche sin empujar. Fuimos otra vez al parque. Un hombre de unos 30 y tantos estaba sentado en un banco con una botella de agua para su perro. Max lo olfateó de lejos y movió la cola. Yo, por si acaso, acorté la correa. Buenas, dijo el hombre con una sonrisa rápida. Vaya figura. ¿Es nuevo por aquí? Lo encontré en el jardín. Estoy viendo si aparece dueño. Suerte con eso. Yo adopté al mío así. Nadie lo reclamó. Asentí y seguí. No me detuve. No quería conversaciones. No todavía. De regreso, me crucé con un cartel improvisado pegado a una farola. Se busca perro, mestizo, marrón. La foto no se parecía a Max, pero aún así llamé. Nadie respondió. Alejandro volvió a la hora de la cena. Cansado. Vio el saco de pienso y los cuencos nuevos. Veo que el temporal ya tiene presupuesto. No he gastado una fortuna. Si aparece dueño, se lo doy. Y si no, ¿qué? Ya veremos. Se sentó frente a mí, palillos sobre la mesa, y soltó un suspiro corto. Isa, últimamente tomas decisiones sin contar conmigo. Cogí un perro del jardín, no firmé una hipoteca. No es el perro, es todo. No supe qué contestar. Él tampoco añadió más. Se sirvió la cena y encendió las noticias del móvil. Max, al oír la voz alta, se tensó. Yo bajé el volumen con un gesto. Esa noche llovió. El golpeteo en la ventana era regular, casi hipnótico. Me levanté a media madrugada para ver si el cubo aguantaba junto a la pared. Max se acercó, me siguió hasta la puerta del salón y se echó a mis pies. Le acaricié el lomo. Noté un ritmo tranquilo, constante. Pensé en todo lo que se sostiene por inercia y todo lo que se cae cuando alguien toca la pieza equivocada. Cerré la persiana un poco y volví a la cama. Al tercer día, nadie había llamado. Llevé a Max a dar una vuelta más larga, esta vez por las sendas del antiguo cauce. Hacía sol después de la lluvia y olía a tierra húmeda. Max caminaba ligero, como si por fin hubiera entendido que, al menos por ahora, tenía un sitio. Yo también quise creerlo. No sabía que aquel paseo, ese simple cambio de ruta, abriría otra puerta que no estaba en mis planes. De momento, bastaba con avanzar sin tirar de la correa. Con eso ya era suficiente. El cambio empezó con cosas pequeñas. Max ya respondía a su nombre y caminaba a mi ritmo. Yo había colgado más anuncios y escrito en el grupo del barrio. Nadie reclamó al perro. Una tarde, al bajar al cauce del río, me crucé con el hombre del banco. Esta vez llevaba una pelota de goma. Soy Raúl, dijo. Vivo frente al kiosco. Si necesitas un transportín, tengo uno que me sobra. Agradecí el gesto y seguí con Max. No quería abrir confidencias con un desconocido. Al día siguiente, sin embargo, alguien dejó un transportín limpio junto a mi puerta con una nota. Para Max, si no lo usas, me lo devuelves. R. Lo subí y envié un gracias al teléfono del cartel del portal. De nada. Aquí estoy para lo que sea, respondió casi al instante. Nada más. Los turnos en casa con Alejandro siguieron milimétricos. Mensajes escuetos. Él llegaba tarde con frecuencia, y cuando estaba, usaba auriculares incluso para ver titulares. No discutíamos. Tampoco hablábamos. Yo me refugié en las rutinas de Max. Paseo temprano, comida, otra vuelta por la tarde. En el tercer paseo al río nos alcanzó la lluvia. Raúl apareció por el paseo con un chubasquero y una bolsa de premios para perros. Te pilla siempre el agua, bromeó. Toma, para que Max asocie la correa con algo bueno. Max, que no suele aceptar comida de extraños, olió, tomó uno y se sentó. Raúl sonrió,
Se agachó con cuidado y me mostró cómo reforzar la llamada con la palma abierta. No soy adiestrador ni nada, aclaró, pero con el mío funcionó. Gracias. Me vendrá bien aprender. Caminamos juntos unos metros. Hablamos del terreno resbaladizo, de la fuente del perro, del bar que pone agua fuera. Datos útiles, nada más. Al despedirnos me dijo que los sábados por la mañana, un grupo del barrio quedaba para socializar perros en un descampado junto al puente de Aragón. Dudé, pero apunté la hora. El sábado fui. Éramos 5 personas con perros tranquilos. Nadie preguntó de más. Una mujer mayor me enseñó a poner el arnés sin tirones y un chico joven me pasó el contacto de una protectora por si quería formalizar la adopción. Raúl estaba allí, no al mando, solo ayudando cuando alguien se liaba con la correa. Max se soltó un poco y jugó a perseguir sombras, como si recordara que también era joven. Ese día, al volver, Alejandro estaba en la cocina. Mi madre dice que no la visitamos desde junio, soltó sin saludo. ¿Podemos ir el domingo? Podemos, respondí. Por la mañana llevo a Max a vacunar. Si quieres ven y luego vamos. Prefiero ir directo. Ya sabes que los veterinarios me marean. Asentí. No pensé discutirlo. El domingo, mientras esperábamos en la clínica, recibí una foto en el grupo del barrio. Quedada improvisada, terraza del río. En la mesa, reconocí la botella metálica de Raúl. Yo estaba con Max, con la cartilla en la mano. Guardé el móvil. La visita a su madre fue correcta y corta. En el coche, Alejandro quiso saber cuánto cuesta sostener a Max. No es una ruina. Pienso y vacunas. Me ocupo yo. No hablo de dinero solo. Hablo de tiempo. Últimamente estás fuera o con el perro. Me tragué una respuesta que no iba a arreglar nada. A la semana siguiente, Alejandro viajó 2 días por trabajo. Me dejó el aviso con una frase lanzada desde el pasillo. Te mando la ubicación del parking, por si necesitas el coche. No hubo beso ni hasta luego. A veces la ausencia pesa justo por lo que no se dice. Aquella noche Max se despertó inquieto. Tenía el estómago revuelto. Bajé con él al jardín a las 2 y a las 4. A las 7 estaba mejor, pero yo iba con sueño a rastras. Aún así, salimos al río para que se cansara. Raúl estaba en el banco con su perro, Lucas, un mestizo tranquilo. ¿Todo bien? Noche movida, dije. Ya está mejor. Me ofreció café del termo. Acepté. Hablamos de vacunas caninas, de proteger el estómago con arroz, de una clínica abierta los domingos. Nada personal. Antes de irme, le devolví el transportín. Quédate con él esta semana, dijo. Por si recae. Te lo traigo mañana. Gracias, de verdad. Volví a casa con el transportín a cuestas. En el buzón había una citación de la comunidad para la reunión de vecinos. La abrí sin ganas. Mismo tema de siempre. Ruidos del bar, bicis en el pasillo, derrama del ascensor. Lo dejé en la mesa. A mediodía sonó el timbre. Era Raúl, con una bolsa de arroz para perros y sobres de pollo sin sal. Para el estómago, explicó. Te los traía igual para que no salieras otra vez. No era una excusa para entrar. Me lo dio en la puerta y se fue. Esa tarde Max durmió como un tronco. Yo aproveché para responder correos atrasados y ordenar papeles. Evité a conciencia abrir álbumes o mirar fotos antiguas. A la semana empecé a correr en tramos cortos, con Max a un lado. Raúl propuso un circuito suave sin cuestas. Lo seguimos 3 días y Max se adaptó bien. Los mensajes con Raúl eran logísticos. Mañana hay cuarto. Hay obras en el puente. Lleva agua. Ni un emoji fuera de lugar. Aún así, agradecí la rutina compartida. Alejandro notó el cambio en mi horario. Un miércoles apareció antes de lo previsto. ¿Sales otra vez? Sí. 10 minutos de trote y vuelvo. ¿Con quién? Con gente del parque. Es un grupo abierto. Ajá. No insistió. Ese ajá se quedó en el pasillo cuando cerré. Al volver, me encontré el lavavajillas lleno y la luz de su despacho encendida. No buscamos explicaciones. El primer desliz llegó una tarde de viento. Estábamos en el río practicando la llamada con Max y Lucas. Una ráfaga tumbó una bici mal apoyada y el ruido asustó a Max, que tiró hacia el borde. Raúl lo sujetó a tiempo por el collar. Yo me agaché al mismo tiempo para enganchar la correa y nuestras manos se chocaron. Nada dramático. Un toque breve.
Pero noté el temblor de Max y el impulso de agradecer con un abrazo, algo que no era un heroísmo, apenas un reflejo rápido. No lo hice. Dije, gracias y listo. Para eso estamos, respondió él. Esa noche, Alejandro preguntó si iba a seguir con lo del grupo. Sí, Max lo necesita y yo también me despejo. Vale, me alegro de que encuentres algo que te motive. Dijo, me alegro con un tono difícil de leer. No era ironía pura, pero tampoco entusiasmo. No supe si me estaba dando permiso o tomando distancia. El segundo desliz fue un mensaje. Raúl me escribió a última hora. Voy tarde mañana. Si no llego, no me esperes. Yo contesté. Perfecto. Si Max se cansa, me vuelvo. Al minuto, otro mensaje. Y gracias por lo del arroz. Salvaste la noche. Puse de nada y apagué el móvil. No había nada reprochable, pero me acosté pensando demasiado en dos frases que, en cualquier otra época, no habrían tenido peso. El domingo, en la reunión de la comunidad, Raúl estaba sentado al fondo. Intervino para cortar una discusión absurda sobre el horario del portal. Con una propuesta simple, resolvió lo que llevaba 20 minutos dando vueltas. No pidió crédito ni se colgó medallas. Salimos casi a la vez. Si necesitas que te acerque, llevo el coche abajo, dijo. Gracias, vivo aquí enfrente. Claro, pues nos vemos por el cauce. Nos despedimos. Subí por las escaleras. En el rellano, un vecino dejó caer una observación casual. Oye, te veo mucho con el del tercero. Hace falta gente así, que ayude. No respondí. Abrí mi puerta con la sensación de que, sin querer, una línea se había corrido 1 centímetro. Apenas perceptible, pero suficiente para que yo la notara. Esa noche, Alejandro dejó el móvil boca arriba sobre la mesa. Entró una notificación de un número sin nombre. ¿Mañana a la misma hora? Él lo giró con calma. Trabajo, dijo. Un proveedor pesado. Vale, no pregunté más. No quería caer en la trampa de medir quién mira a quién. Preferí concentrarme en Max, que dormía en su manta sin sospechar que el suelo, bajo todos, estaba empezando a moverse. El lunes amaneció claro. Hice café, preparé la correa y bajé con Max. En la esquina del kiosco, Raúl hablaba con el dueño. Me vio y levantó la mano. Simple saludo. Caminamos en paralelo hasta el semáforo. Nadie dijo nada importante. A veces el silencio compartido pesa menos que cualquier frase. Al llegar al río, decidí soltar a Max unos metros dentro de la zona permitida. Corrimos detrás. Él volvió a la llamada las 3 primeras veces. A la cuarta, un balón apareció rodando y Max se fue detrás. Raúl silbó una vez, sonora y corta. Max se detuvo, giró y volvió. Lo enganché. Sentí la adrenalina todavía en la garganta. Bien hecho, dijo Raúl sin darse importancia. Has sido tú, no el silbido. Vamos a casa, dije mirándole a él y a Max a la vez. Ya es suficiente por hoy. Subimos por la rampa. A mitad de camino me alcanzó un mensaje de Alejandro. Cena con clientes, no me esperes. Metí el móvil en el bolsillo. El día seguiría como todos. Trabajo, compra, paseo nocturno. Nada extraordinario. Y sin embargo, al cerrar la puerta de casa, supe que lo extraordinario ya estaba dentro, creciendo sin ruido, como crecen las grietas que no se ven hasta que alguien apoya la mano y nota el borde. No había beso, ni promesas, ni planes. Solo pequeñas decisiones repetidas que sumadas estaban cambiando el mapa. La mañana siguiente, Javier se levantó con una determinación que no recordaba haber sentido nunca. Fingió ante Laura que aún se encontraba enfermo, que se quedaría unos días en casa de sus padres para no contagiarla. Ella sonrió y hasta le preparó una maleta, como si quisiera deshacerse de él cuanto antes. No hubo besos ni abrazos, solo un «cuídate» rápido antes de cerrar la puerta tras él. Pero Javier no se marchó. Aparcó el coche a 2 calles y esperó la señal acordada con su padre y su hermano, que vigilaban discretamente el portal. Pasaron los minutos, nada, hasta que se dio cuenta. Laura le había acompañado hasta el coche porque él ya estaba dentro del edificio. Javier sintió un golpe seco en el estómago, como si la sospecha tomara forma. Subió por las escaleras en silencio. Al llegar, escuchó música desde el dormitorio y un sonido inconfundible. Gemidos.
El corazón le martillaba en las sienes. En el sofá del pasillo, ropa de hombre y de mujer entrelazada. Sacó el móvil, grabó y abrió la puerta. Allí estaba, Laura de rodillas sobre la cama y Marcos, el entrenador, detrás de ella. Ella gritó y se cubrió con la sábana. Marcos, en lugar de avergonzarse, avanzó desnudo hacia Javier con un gesto desafiante. ¿Por qué no te das un paseo, colega?, espetó. Javier reaccionó instintivamente. Un golpe seco con la mano abierta a la garganta. Marcos se dobló tosiendo. «¡Fuera de mi casa!», rugió. Mientras Marcos recogía su ropa a toda prisa, el padre y el hermano de Javier llegaron al rellano. Él les hizo un gesto para que no intervinieran. Cuando cerró la puerta, Laura seguía en la cama, temblando. «No te voy a hacer daño. Vístete». Su voz sonaba fría. En el salón, con la cámara aún grabando, Javier le preguntó: «¿Por qué? ¿Fui tan mal marido? ¿Le quieres?». Ella negó con la cabeza, incapaz de mirarle. «Fue un error», murmuró. «No, fue una elección. Y esta es la consecuencia». Le dio dos opciones: ir a casa de su hermana y contarle la verdad, o él mismo le enseñaría el vídeo. Laura eligió marcharse. Mientras ella hacía la maleta, Javier la observaba con una mezcla de rabia y tristeza. No era la mujer con la que se casó. Esa se había ido hacía tiempo. Cuando oyó la puerta cerrarse, se desplomó en el suelo del cuarto de invitados, llorando hasta quedarse sin fuerzas. Esa noche bloqueó su número. La hermana de Laura le llamó, sin saber nada. Él solo dijo: «Pregúntale a ella». Al día siguiente, su abogado le confirmó que el vídeo era prueba suficiente para un divorcio express con compensación económica. Javier sintió una satisfacción amarga. El fin estaba cerca, pero el precio había sido su matrimonio. Al día siguiente de la ruptura, Javier se levantó con la sensación de que la casa ya no era suya. Cada rincón le devolvía una imagen distinta de Laura, y eso le revolvía el estómago. Decidió que dormiría en el cuarto de invitados hasta irse definitivamente. Lo primero fue ir a hablar con el portero, don Manuel. El hombre, con gesto serio, confesó que había exagerado lo de su dolor de hombro para tener una excusa y advertirle de que Marcos había subido más de una vez cuando Javier no estaba. También le contó que un vecino había visto y comentado cómo Javier echaba a Marcos a empujones del piso, desnudo y con la ropa en la mano. En pocos días todo el bloque lo sabría. Por la tarde su hermano vino a cambiar la cerradura. «Que no vuelva a entrar sin tu permiso», le dijo. Al marcharse, Javier sintió por primera vez un vacío real. La ausencia de Laura ya no era una hipótesis, era un hecho. Llamó a su trabajo y pidió un día libre para ordenar ideas. Esa noche no lloró, pero tampoco durmió bien. El lunes, su abogado le explicó que gracias al vídeo podían tramitar un divorcio de mutuo acuerdo con compensación por adulterio. El acuerdo incluía que no habría pensión para Laura y que los bienes anteriores al matrimonio, como la vivienda, quedaban blindados por las capitulaciones que su padre les hizo firmar. El resto se dividiría al 50%. Javier aceptó. No quería quedarse con todo, solo con la tranquilidad de no verla reclamar lo que no era suyo. Durante la semana, empezó a sacar las fotos, regalos y cualquier objeto que le recordara a ella. Los metía en cajas sin abrirlos, para evitar detenerse. También buscó un nuevo gimnasio cerca de la oficina. El ejercicio, más que por salud, era una forma de ocupar la cabeza. El jueves, mientras entrenaba, recibió varios mensajes privados en redes. Conocidos que le pedían hablar o que le decían que Laura estaba arrepentida. Cerró la cuenta de inmediato. No quería dar explicaciones a nadie que no fuera necesario. El viernes, dos comentarios en un foro donde había contado su historia le dieron una idea: poner el piso en alquiler para no seguir viviendo allí. Pensó en venderlo, pero su padre le aconsejó conservarlo como inversión. Javier aceptó y llamó a una inmobiliaria. Llevaba días sin entrar en el dormitorio principal, y no pensaba hacerlo antes de marcharse. Ese fin de semana se fue con sus padres a un pueblo de interior. Pasearon, comieron bien, y por primera vez en mucho tiempo durmió del tirón. A su regreso, don Manuel le informó de que Laura había intentado entrar, pero que la llave ya no funcionaba. Ella se había limitado a preguntar por él y a llevarse la tarjeta de su abogado. También le contó que Marcos se había presentado otro día preguntando por ambos
y que él le respondió que la señora ya no vivía aquí. El lunes, Javier volvió a su antiguo gimnasio con la intención de informar al dueño sobre la conducta de Marcos. El entrenador no estaba. Mientras esperaba, un viejo empleado le preguntó por Laura, y Javier simplemente sonrió y dijo, «Ya no estamos juntos». Cuando por fin habló con el propietario, le contó lo ocurrido con calma y le mostró la grabación. El hombre, visiblemente incómodo, le agradeció la sinceridad y le aseguró que tomaría medidas. Javier se marchó sin esperar más. De vuelta a casa, al pasar por el portal, dos vecinas bajaron la voz al verle y luego lo saludaron como si nada. Confirmación de que los rumores ya circulaban. No le molestaba tanto que hablaran de él. Lo que le irritaba era que Laura, en cambio, probablemente estuviera construyendo su propia versión de la historia. Esa noche, repasó con su abogado los plazos. En menos de 2 semanas, Laura recibiría la citación. Cuando eso ocurriera, ya no habría vuelta atrás. Javier se tumbó en el sofá cama del cuarto de invitados y por primera vez desde el descubrimiento, sintió un atisbo de alivio. El proceso no sería agradable, pero el final estaba escrito. Sabía que quedaban conversaciones incómodas, que escuchar su nombre aún le produciría una punzada, y que seguiría encontrando huellas de ella en los cajones durante un tiempo. Pero también sabía algo nuevo. No iba a quedarse paralizado. A partir de ahora, cada decisión que tomara, desde cambiar de gimnasio hasta alquilar el piso, sería para salir adelante, no para mirar atrás. La vida de Marcos había cambiado radicalmente en pocos meses. Había dejado atrás no solo un matrimonio roto, sino también la relación con sus propios padres, que eligieron ponerse del lado de Laura, su exesposa. Aún le costaba asimilar que el apoyo incondicional que esperaba de su familia se había desmoronado en el momento que más lo necesitaba. Ahora, instalado en un pequeño piso de alquiler en el centro de Valencia, su rutina giraba en torno a su trabajo y a reencontrarse consigo mismo. El primer paso había sido cerrar todos los canales de comunicación con Laura y limitar cualquier trato a través de los abogados. No quería discusiones, ni excusas, ni intentos de reescribir la historia. Lo que más le dolía no era el engaño en sí, sino la traición silenciosa que lo acompañó durante tanto tiempo. Recordar los mensajes que leyó en el reloj de ella seguía provocándole una punzada en el estómago. Frases cargadas de deseo hacia otro, promesas de secretos bien guardados. Esa última parte, soy buena guardando secretos, se había convertido en el sello definitivo de su ruptura. A nivel legal, el proceso de divorcio avanzaba rápido. Marcos se aseguró de que la vivienda familiar quedara fuera de cualquier disputa patrimonial, y las cuentas conjuntas ya estaban cerradas. Había aprendido que, en estos casos, la frialdad y la organización eran sus mejores armas. Cada documento, cada conversación con su abogado, lo acercaban a la libertad que buscaba. Mientras tanto, en el círculo social del barrio, la noticia del engaño y la implicación del amigo no tardó en expandirse. Ese hombre que durante años había compartido cervezas y partidos de fútbol con él, había desaparecido por completo de las reuniones. El grupo lo borró sin necesidad de discusiones. La deslealtad era un billete solo de ida. En lo personal, Marcos comenzaba a mirar hacia adelante. Aprovechó para retomar aficiones que había dejado aparcadas. Volvió a entrenar con su viejo equipo de baloncesto y se apuntó a un curso de fotografía. Incluso había empezado a planificar un viaje a Nueva York para el año siguiente. Un sueño que Laura nunca quiso compartir porque odiaba volar. La soledad, que al principio le resultaba asfixiante, empezó a convertirse en un espacio de calma. Había días difíciles, sobre todo cuando pensaba en la relación rota con sus padres. Esa herida tardaría más en cerrar que la del divorcio. Sin embargo, entendía que no podía forzar a nadie a elegirlo, y que a veces las personas más cercanas eran las que más daño podían causar. El último encuentro con Laura fue en la firma de los papeles. Fue breve y protocolario. Ella intentó un par de frases de cordialidad, pero él solo respondió con un «que te vaya bien» y se levantó. No había rencor en su voz, solo la certeza de que esa etapa había terminado. Esa noche, al volver a su piso, se permitió un pequeño brindis. No celebraba la ruptura en sí, sino el hecho de haberse mantenido fiel a sus principios. En su interior sabía que, aunque había perdido una casa,
una esposa y hasta a sus padres, había ganado algo más valioso: la posibilidad de empezar de nuevo sin mentiras, sin medias verdades y sin tener que mirar por encima del hombro. Para Marcos, la lección era clara. La traición no define quién eres, pero sí te obliga a decidir quién quieres ser a partir de ahora. Y él había decidido ser libre.